Vamos, somos chilenos de hoy, miércoles 10 de mayo, Día de la Mamá. Estábamos escuchando al grupo ABBA con Mamma Mía, una canción muy bonita, muy popular, que además dio curso a un musical muy entretenido y una película también. Así que me imagino que la gente de más edad se recuerda con mucho cariño al grupo ABBA, que alegró mucho nuestras fiestas juveniles. Chantal, si hubiese sido electa consejera respecto del sistema político, ¿qué cosas tú crees que debieran ir en este proyecto de constitución respecto, por ejemplo, el tamaño del Senado, el tamaño de la Cámara de Diputados? Nosotros tenemos, además se comenta, ¿no es cierto?, que algunas regiones nuevas de Chile se crearon más que para resolver un tema político geográfico, tenía que ver con la cantidad de representantes, ya sea senadores o diputados. ¿Tú tenías alguna visión de eso? ¿Lo discutían, lo conversaban entre los candidatos? No, fíjate tú, más que eso, hablar sobre el Senado, sobre la Cámara de Diputados, lo que sí hablamos era del gobierno y la creación de nuevos ministerios. Eso es lo que más nos llama la atención, fíjate tú. O sea, cada vez que hay algún problema, se crea un nuevo ministerio. En vez de volver a ordenar y hacer una reingeniería en el ministerio, se crea un nuevo gobierno, o sea, un nuevo ministerio. Y eso hace que la bola sea mucho más grande. Por lo tanto, si tú hablas de, no sé, medio ambiente, intervienen un montón de ministerios. Si tú hablas de los niños, también, porque tienes el Ministerio de la Mujer y los Niños, tú tienes el Ministerio de Educación, o sea, al final, para un solo tema intervienen tantos ministerios que al final nunca nadie se pone de acuerdo, nadie sabe quién manda quién y no se resuelve nada. Yo creo que hay que ir achicando un poco toda esta bola gigante de gente que se paga para que no haga nada y finalmente tener unos pocos y que hagan cosas, que resuelvan, que partan con algo y que lo terminen. Porque todo queda a media y finalmente todo el mundo le echa la culpa al otro. Es como los hoyos de las calles. No sabes si son de la municipalidad, no sabes si son del Ministerio de Obras Públicas, no sabes si son de Vialidad. Al final nadie sabe quién son, pero todos los chilenos nos caemos los hoyos y destrozamos la foto. Ya mira, usted en su experiencia como ex comandante en jefe de la Armada, como senador y como convencional constituyente, ¿cuál a su juicio debiera ser un modelo de sistema político que haga más fácil el trabajo legislativo, que haga más fácil la gobernanza de este país, que sea una contribución también, ¿no es cierto?, para poder entenderse con el Ejecutivo y que en un aparato burocrático más pequeño, pero más potente, más eficiente, haga realidad las cosas que la gente, como usted lo señalaba, son necesarias, las soluciones que la gente quiere a sus problemas. ¿Qué visión tiene usted de eso? Mira, Reinaldo, yo creo que el sistema presidencial es el que a nosotros nos convoca con mayor fuerza, ya sea por razones históricas o de otra naturaleza. Así que lo primero que te quiero decir, yo creo en el presidencialismo como expresión de la cabeza del Estado, el Poder Ejecutivo. Concuerdo con Chantal en el hecho de que la cantidad de ministerios que tenemos en este momento complica a veces la solución porque son muchos los que en un momento determinado tienen que tomar acción sobre algo, son varios. Yo recuerdo, por ejemplo, el gobierno del presidente Lagos, que redujo los ministerios que le llegaron cuando él asumió la presidencia y lo llevó a 16. En este momento tenemos 24 que fueron creados tanto por doña Michelle Bachelet como por nuestro presidente Piñera. Es decir, han sido creativos en cuanto a, y podríamos, y ahora estamos preparando el Ministerio de Seguridad Nacional, o sea, le vamos a agregar uno más. Pareciera como así, Chantal, que ves que aparece algo, creamos un ministerio. Yo creo que nosotros debiéramos reducir el tamaño del Estado para que sea efectivo y eficiente en la solución y que tener las necesarias subsecretarías que son las que se encargarían de cada una de estas áreas en vez de hacer un ministerio que le da una autonomía y una independencia que a veces no se condice o no se relaciona con otro ministerio.
es mejor menos ministerio, más subsecretaría. Esa sería una primera propuesta. La otra que yo pensaba cuando era constituyente y que la propuse de alguna manera, pero no, en ese momento no se escuchaba nada. Yo decía, una posibilidad, por ejemplo, nosotros tenemos representación de las regiones en el Senado. El Senado tiene una representación de las regiones. Bueno, yo decía, ¿y las provincias? ¿Ah? Las provincias son 56. Yo decía, ¿por qué no elegir un hombre y una mujer por provincia? Chantal, ahí tendríamos una respuesta prioritaria. Cada provincia que presente y cada partido presenta sus candidatos en la provincia y la gente vota por un hombre y una mujer, y los más votados, hombre y mujer, son elegidos por la provincia. Son 56 provincias, por 2 son 12. Porque además acuérdate que tenemos el delegado presidencial y el gobernador. Ahí tenemos otra duplicidad. Eso, olvídate, o sea, no, si estamos viendo que los gobernadores poco y nada hacen, lo estamos viendo, pero bueno, y el delegado presidencial aparece más en la televisión que el gobernador, en la solución de los problemas. Hay algo que está mal. Aparecen las emergencias, el delegado presidencial aparece en las emergencias, aparecen los incendios, las inundaciones, pero en el día a día no aparece en la solución de los problemas cotidianos. Chantal, pero como el tema, cuando uno prende las noticias, lo único que ve son desastres, y asesinatos, y asaltos, y quemas, y en todas esas oportunidades también aparece el delegado presidencial. Almirante, pero otro tema interesante, cuando hay encuestas, ¿no es cierto?, de estas periódicas como Cadem y otras, en último lugar de la posición de la tabla normalmente llegan los partidos políticos, el Congreso y nuestro querido Poder Judicial. Y ahí creo que también hay que meterle reingeniería, disciplinar. Hay jueces que actúan a su propio criterio, no se ciñen a las leyes. No hay una defensoría de las víctimas. También se había propuesto por ahí una defensoría de los miembros de Fuerzas Armadas y Carabineros, ¿no es cierto?, cuando son acusados respecto del uso excesivo de la fuerza y todo, y esas personas tienen que financiar desde sus propios recursos su defensa. Y por otra parte, en el caso de Carabineros, son separados las filas, no sé si esa persona queda sin sueldo, sin nada, mientras dure el proceso. O sea, son situaciones bien complejas. ¿Cómo ve usted que ese Poder Judicial podría ser un aparato acorde a los tiempos que vivimos y que efectivamente haga justicia? Mira, ahí tocaste un tema que para mí es fundamental, digamos, y creo que el Poder Judicial en este problema de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo hoy día tiene una responsabilidad extraordinariamente importante, muy grande. El Poder Judicial, yo le pondría varias cosas. Primero, esta idea que existe de un órgano que administra el Poder Judicial, que una suerte para nosotros que tendremos de dirección del personal, que va viendo los destinos de los jueces, que va viendo los ascensos de los jueces que va llegando. Ojalá el Poder Judicial tuviera una mayor autonomía, que no se politizara, que no hubiera decisiones que los jueces van tomando con el propósito de poder ser promovido al siguiente cargo, de llegar a la posición tanto o la de más allá. Eso para mí, si el Poder Judicial fuera sumamente autónomo y tuviera esta estructura que vaya eligiendo a los mejores para que vayan subiendo hasta llegar a la Corte Suprema, sería un tremendo avance. El segundo punto, del punto de vista de la Constitución, yo no sé qué me vayan a decir los constitucionalistas, pero yo no dejaría poner un articulito por ahí diciendo los señores jueces tendrán la obligación de cumplir la ley vigente. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cumplir la ley vigente. Y te doy un ejemplo. Nosotros tenemos en este momento vigente en Chile una ley de amnistía.
que se ejecutó y hay gente que fue beneficiada por esa ley de amnistía. Y después los jueces la fueron olvidando, y en este momento nosotros tenemos gente que está encarcelada porque los jueces no han cumplido una ley vigente. O ficciones jurídicas. Explicación. Porque si tú me dices, o alguien me va a decir, es que el almirante no está considerando el tema de los delitos de lesa humanidad y los crímenes brutales, no, un momentito. El año 2000, creo que fue el 5 o 9, no sé, esto. Yo era senador. Cuando se aprobó, digamos, el famoso los crímenes de lesa humanidad, hicimos parte de la legislación nacional esta estructura, esta normativa internacional, la asumimos. Y yo era senador y yo voté a favor de esa incorporación, pero el último de los artículos de esa incorporación establecía que estas normas que de aquí en adelante se aplicaban no tenían efectos retroactivos. Es decir, la ley, nuevamente te llevo a la ley de amnistía, está vigente en Chile y los jueces no la cumplen. Y tenemos entonces nosotros, y a mí me preocupa, porque soy militar, tenemos nosotros en Punta Peuco gente que está cumpliendo condena por el sistema judicial nuestro por haber cometido distintos tipos de delitos según los jueces. Algunos de ellos lo han hecho público, que son incluso, como decían, presunciones. Claro, presunciones, ¿cómo se llama? Exacto, tiene un nombre especial ahí que lo dijo uno de los jueces. Que lo dijo el juez Solís, digamos, en televisión, o sea, han llegado a ese extremo. Ficción jurídica era ese. Una ficción jurídica para tener a una persona presa, encarcelada. Yo te diría que si pudiéramos poner en la Constitución, y quiero ser muy respetuoso de los constitucionalistas, pero que los jueces que cumplan la ley como primera norma. Ahora, indudablemente, yo le tengo un profundo respeto a que ellos tengan, digamos, el debido juicio profesional para ver de qué manera y de qué forma y la sanción, los límites que tienen establecidos, tienen un amplio espacio para que el juez pueda definir en forma adecuada la sanción que se le va a aplicar a una persona, pero cumpliendo la ley, Reinaldo. Bueno, y usted lo dice, tenemos a Chantal acá y su padre, o sea, ¿qué más claro eso? El ejemplo que usted da. Brutal. El papá de Chantal, piloto de... Bastaría con la prescripción. Bastaría con la prescripción. Pero Chantal, no debiera, Punta Peuco debiéramos dedicarlo ahora, dejar en libertad que se cumpla la ley a los que están ahí presos y podría dársele ese destino que están pensando a los narcotraficantes, digamos, para ponerlos ahí a los criminales de alta connotación. No se cumple la igualdad ante la ley, no se cumple. No se cumple la ley de amnistía, no se cumple el sistema penal nuevo. Ahí uno está jugando por el sistema penal antiguo. No se cumple la prescripción, no se cumplen los beneficios carcelarios. O sea, todo no se cumple. Bueno, y además, tal como usted dijo, o sea, cuando se creó el tema de lesa humanidad, que creo que fue un error haberlo creado, no debía ser retroactivo y hoy día es retroactivo. O sea, no se cumple absolutamente nada. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que sí hay que modificar y que debiera de quedar en la nueva Constitución es justamente que el Poder Judicial debiera ser, en primer lugar, apolítico. Ningún juez debiera de militar, ningún juez debiera de dar su parecer político. Un poco lo mismo que se les pide a las Fuerzas Armadas, también debiera de pedírsele al sistema judicial, al Poder Judicial. Y por otro lado, antiguamente funcionaba muy bien lo que era la justicia militar. Hoy día la justicia militar casi no se ocupa. A pesar que son casos que debieran de llevarse a la justicia militar, hoy día se llevan a la justicia civil. Y eso tampoco debiera ser. Así que yo creo que ahí hay mucho por hacer. Bueno, y con ese punto que tocamos respecto de la condición apolítica de quienes integran las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial o el sistema judicial total,
uno ve una fiscal Chong y otros fiscales que claramente actúan políticamente con todo desparpajo. Pero pasemos al tema Fuerzas Armadas. Mi almirante, usted que dirigió una institución tan grande como la Marina, no solo en tamaño, sino que también en prestigio, en historia, las Fuerzas Armadas han sido, guste o no guste, garante de la constitucionalidad. ¿Cómo debiera estar inserta la función y la misión de las Fuerzas Armadas, equipamiento, entrenamiento, las grandes líneas que debieran orientar el quehacer de las Fuerzas Armadas para que eso esté en la Constitución e idealmente en un capítulo aparte que sea parte del cuerpo principal de la nueva Constitución? Yo creo que tenemos que retomar el tema del capítulo. Es reconocer el significado, la trascendencia y el peso que tienen las Fuerzas Armadas en la estructura de poder nacional. Escúchame bien, de poder nacional. Una cosa es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y otras son los poderes, esos otros poderes, el poder gremial, el poder industrial, el poder económico. Y las Fuerzas Armadas constituyen un elemento de poder que se está viendo en distintas partes del mundo, o sea, especialmente en Latinoamérica. Estos movimientos que vemos en Perú con cambio de presidente, que aparece uno y se va el otro, están siempre las Fuerzas Armadas detrás como avalando este cambio que se produce. Seamos claros. No es que intervengan las Fuerzas Armadas ni que se tomen el poder, pero una presidenta o un presidente que asume el cargo en Perú recibe la visita de los comandantes en jefe que le ponen las manos encima igual que a los obispos y tenemos un cambio de gobierno. Es ese poder de las Fuerzas Armadas que está limitado y por favor no me malinterpreten. Las Fuerzas Armadas debieran ser apolíticas, no deliberantes, y estoy con todas esas normas. ¿Ah? De hecho, creo que son fundamentales que así sea, pero son un poder, y ese poder tiene que estar normado dentro de la Constitución. Nosotros tenemos el Banco Central, tiene un poder para manejar la economía. Tenemos nosotros la Fiscalía Nacional en la persecución del delito. Tenemos nosotros el Banco Central, lo dije. El Tribunal Constitucional, por ejemplo. El Tribunal Constitucional, que también tiene un capítulo especial dentro del ordenamiento constitucional. Las Fuerzas Armadas tienen por su connotación, por la estructura, y donde se le fija ahí estas normas de subordinación, no al poder político, no al poder civil, como dicen los militares, subordinados al poder civil. No, equivocado. Los militares están subordinados a las normas constitucionales vigentes. Ahí es donde se establece cuáles son los límites de acción de los militares y de su estructura. Estamos acostumbrados, ya nos acostumbramos. Los militares obedecen y son subordinados al poder civil. No, al poder constitucional, al poder que la Constitución establece, a esa norma. Ahí es donde porque además es la única forma de tener un equilibrio. Pero, y por lo tanto están subordinados al poder ejecutivo, esencialmente, que es el que conduce y resguarda la seguridad del Estado y todas estas normas atingentes a los bordes, a los límites, ¿ah? Y a la defensa de los límites. Es decir, el Ejecutivo ciertamente tiene la autoridad a la cabeza de las Fuerzas Armadas, pero las Fuerzas Armadas están subordinadas a las normas constitucionales que la establecen, y por lo tanto yo creo que hay que recuperar el concepto del capítulo especial de las Fuerzas Armadas que existía en la Constitución anterior, y yo espero y confío en que así va a ser. Bueno, mira, muy brevemente, ya estamos cerca del final, pero un tema que me llamó la atención, muchas listas en este proceso eleccionario, como las listas del Partido Republicano, eran caras nuevas, gente joven, y en cambio en otras listas habían personas potentes, de mucho prestigio, mucha trayectoria política, de diferentes orientaciones políticas, pero da la impresión que fueron castigados. Cuando uno ve que se pierde un Gonzalo Ibáñez,
se pierde un exministro Delgado en Santiago, se pierde Carmen Frey, Andrés Saldívar, Núñez, uno dice, ¿habrá habido un cejo contra el Consejo Anciano, podríamos decir, que ahí hay una sabiduría importante, o hay un castigo que no quieren seguir viendo los votantes a esa llamada casta política, ¿no es cierto?, que toda su vida ha estado en la política, y han sido las élites políticas que han conducido al país a lo que tenemos actualmente. ¿Cómo ve eso, ese supuesto castigo, que es una percepción muy personal, pero que me llamó la atención? Yo creo que es real. Y ahora quedó palpable, digamos. Y en la convención anterior, también la representación de lo que tú llamas la casta política, entre los cuales estaba este modesto servidor de la patria, era mínima, era realmente muy reducida en la anterior convención también. Ahora nuevamente viene este golpe. Ahora tú mencionaste una cosa, cuando dijiste, hablando de la casta política, se perdió el candidato republicano por la región metropolitana, el que fue intendente de Santiago. ¿Cómo se llama? El intendente. ¿No republicano o no? Puede ser perdón, no republicano. De Chile Seguro. De Chile Vamos, el izquierdo. ¿Ya? ¿Perdón? Delgado. Claro. Me están gritando que es Delgado. Delgado se perdió, pero se perdió por paridad, querido amigo. Delgado tenía mayor votación que la Gloria Hood. No, sí, bien, valía. Ahí tienen un caso ustedes, que en la misma lista hubo que hacer un arreglo y Gloria tiene menos votos que Delgado, y Delgado, o sea, el voto ciudadano no vale para estas cosas. Bueno, yo creo que va a tener que correr 30.000 votos más sacó Delgado que la Gloria Hood, 30.000 más. Y lo otro, que el partido que representa a Gloria Hood estaría desapareciendo, o sea, si no se apuran un poquito, no van a lograr ese 5%, que yo creo que de alguna manera, aunque se pongan muchos, va a quedar y debiera quedar en la nueva Constitución. Pero bueno, ya vamos a ver, seguramente vamos a estar conversando en algunas semanas o un par de meses más de cómo sigue esto, y bueno, y a trabajar para septiembre con harta esperanza de que ojalá que lo que de allí salga sea algo que convoque y una a los chilenos, y que sea aprobado por una mayoría, porque si no, de alguna manera, este tema va a seguir saliendo recurrentemente. La izquierda, por supuesto, que lo va a tratar de resaltar cada tanto tiempo, porque a través de esto es una bandera de lucha. Así que yo le agradezco su participación. Muchas gracias también a Chantal, felicitarla, hizo una ardua campaña, no fue electa, pero sí se va aprendiendo. Así que probablemente la veamos en la cancha política en unos pocos meses más o en unos años más. Así que yo les agradezco, y a nuestros radioescuchas, muchas gracias por su atención, y esperamos que nos estén escuchando el próximo miércoles. Hay un tema, Reinaldo, 30 segundos, perdóname. Creo que nuestra próxima reunión debiera ser cuando los expertos entreguen su documento. 11 de junio. Ahí hay tema, ahí va a haber tema para varias reuniones de estas que se organizan con tanto éxito en Vamos Chileno, que me parece que es un programa espectacular. Un gran abrazo. Muchas gracias. Chao, Chantal. Y deseo de muy bien a la Cristian Macaya, que no nos pudo acompañar, y se recupere su lesión. Hasta pronto. Que esté muy bien. Buena semana.